Come, mi niña, para que tengas fuerza. Esta es la historia de una mujer rusa que pasó 3 días sin comer por haberse quedado sin dinero en Puerto Escondido, Oaxaca, y el plato de sopa de tortilla que le salvó la vida, ofrecido por una anciana vendedora de billetes de lotería en esta joya de la costa del Pacífico mexicano, donde las olas azules besan la arena dorada. Una historia que conmovió el corazón de millones en 2022. En medio de la tormenta de la pandemia y sus estrictas restricciones, una joven de la lejana Rusia llamada Elena se encontró en una situación inesperada, sin dinero, sin comida y sin un lugar a donde ir. Ayunó durante 3 largos días, debilitándose al borde de un camino. Pero en ese momento, cuando la desesperanza parecía total, una humilde abuelita que vendía billetes de lotería, con un corazón más vasto que el océano, le extendió una mano. Un plato de sopa de tortilla caliente, una pequeña pastilla y el cálido abrazo de la humanidad cambiaron el destino de Elena para siempre. Esta no es solo una historia de supervivencia, sino un himno a la bondad, sobre cómo los extraños pueden convertirse en la luz en la oscuridad del otro. La historia comenzó una tarde de marzo, cuando el cielo de Puerto Escondido se teñía de tonos anaranjados, rojos y vermellón. Elena, una joven de 26 años de cabello dorado y ojos azules como lagos, soñaba con un viaje de libertad en México. Había ahorrado durante años, dejando atrás el frío de Rusia para buscar la tierra tropical donde esperaba encontrar paz y sonrisas de bienvenida. Puerto Escondido, con sus vibrantes mercados nocturnos, las lanchas de pescadores ancladas en la bahía y el aroma de la comida callejera, parecía el destino perfecto. Pero el destino tenía otros planes. Apenas unas semanas después de su llegada, el mundo se sumió de repente en el caos. La pandemia canceló los vuelos internacionales. La prohibición de vuelos desde Rusia dejó a Elena y a cientos de otros turistas varados en México. Al principio, Elena no se preocupó demasiado. Pensó que todo volvería a la normalidad en cuestión de semanas. Se alojó en un pequeño hostal, estirando cada peso para ganar tiempo. Pero las semanas se convirtieron en meses y su dinero se agotaba. No podía encontrar trabajo debido a la barrera del idioma y las estrictas regulaciones. Los compañeros de viaje con los que había explorado la costa se fueron marchando uno por uno, dejándola sola en su pequeña habitación alquilada. Cada día comía solo una vez. A veces, solo un pedazo de pan dulce o unos plátanos comprados en el mercado. Intentaba mantener la sonrisa, diciéndose a sí misma que todo saldría bien. Pero en el fondo de su corazón, el miedo comenzó a crecer. ¿Qué pasaría si se quedaba sin dinero? ¿Y si nunca podía volver a casa? Y ese fatídico día llegó. Una mañana, al abrir su cartera, Elena descubrió que solo le quedaban unos pocos pesos, ni siquiera suficientes para comprar una botella de agua. Había gastado su último céntimo, y no tenía forma de conseguir más. Sin familiares, sin amigos, sin un solo número de teléfono al que llamar para pedir ayuda. La joven se paró frente al espejo, mirando sus ojos cansados, y por primera vez sintió una impotencia absoluta. No quería salir, no quería enfrentarse a las miradas de los extraños, pero el hambre comenzó a consumirla. Llevaba 2 días con el estómago vacío, salvo por un poco de agua. Su cuerpo temblaba, la cabeza le daba vueltas y sus piernas apenas podían sostenerla. Elena decidió salir de su habitación. No sabía a dónde iba. Solo sabía que tenía que hacer algo para sobrevivir. Deambuló por las calles de Puerto Escondido bajo el intenso sol tropical. El aroma de los puestos de tacos, el bullicio de los vendedores, todo parecía burlarse de ella. Se detuvo junto a un árbol de flamboyán, sentándose en la banqueta. Abrazó sus rodillas y su visión se volvió borrosa, no solo por el sudor, sino por las lágrimas que no podía contener. Recordó a su familia, a Rusia, los días sin preocupaciones. ¿Era este el final de su sueño? ¿Se desvanecería en esta costa sin que nadie lo supiera? En ese momento, una pequeña sombra apareció. Una anciana de cabello canoso y rostro curtido por el sol caminaba lentamente por la calle.
Vestía un vestido viejo y descolorido, y sostenía un fajo de billetes de lotería arrugados. La abuela, a quien Elena conocería más tarde como Doña Inés, era una vendedora ambulante en Puerto Escondido. Su vida no había sido fácil. Con casi 70 años, todavía tenía que trabajar todos los días, bajo el sol o la lluvia. Pero sus ojos siempre tenían un brillo de calidez, una resiliencia que solo poseen aquellos que han superado muchas dificultades. Cuando vio a Elena, una extranjera delgada sentada en la banqueta, se detuvo. Algo en la apariencia de Elena tocó el corazón de Doña Inés. No necesitaba entender el idioma. No necesitaba conocer la historia. Simplemente sintió que esta joven necesitaba ayuda. Doña Inés se acercó, poniendo una mano en el hombro de Elena. La joven levantó la vista, con los ojos enrojecidos, y miró a Doña Inés. Doña Inés no hablaba ruso, y Elena no entendía español. Pero el idioma no fue una barrera cuando el corazón habló. Le hizo una seña a Elena para que se quedara allí, y se alejó. Elena no sabía qué iba a hacer Doña Inés. Solo pensó que probablemente se iría como todos los demás. Pero a los pocos minutos, Doña Inés regresó. Llevaba un plato de sopa de tortilla caliente y una botella de agua. Había usado el poco dinero que había ganado vendiendo billetes de lotería para comprarle comida a la joven extraña. Elena miró la sopa. Su aroma humeante hizo que su estómago rugiera. Temblaba mientras sostenía la cuchara, pero antes de comer, tomó la mano de Doña Inés y susurró un espasivo en ruso. Aunque sabía que no la entendía, esa sopa no era solo comida, era vida, era esperanza. Era la prueba de que en este mundo caótico todavía había personas dispuestas a ayudar a un extraño. Elena comió cada cucharada. Sus lágrimas caían, mezclándose con el caldo salado. Doña Inés se sentó en silencio a su lado, con una sonrisa tan reconfortante como la de una madre. Por primera vez en días, Elena sintió que no estaba sola. No sabía que este momento era solo el comienzo de una historia que cambiaría su vida para siempre. El plato caliente de sopa de tortilla en las manos de Elena se sentía como un pequeño milagro en medio de la tormenta de la vida. Cada cucharada, por simple que fuera, le infundía una nueva vitalidad, sacándola del abismo de la desesperación. A su lado, Doña Inés seguía sentada. Sus ojos bondadosos no se apartaban de la joven. Bajo el sol radiante de Puerto Escondido, dos extrañas sin un idioma común, sin un origen compartido, estaban unidas por un lazo invisible de bondad. Pero la historia no terminó ahí. La sopa fue solo el comienzo. Una pequeña llama que se encendió en el corazón de Elena, llevándola a tomar decisiones que nunca había imaginado. Después de comer, Elena sintió que sus fuerzas regresaban lentamente. Ya no temblaba. Su cabeza ya no daba vueltas. Pero cuando el hambre se fue, la ansiedad regresó. Todavía no tenía dinero, ni un lugar donde quedarse, y el futuro seguía siendo una nube espesa. Miró a Doña Inés, la pequeña mujer de manos delgadas, y se preguntó por qué alguien tan humilde como ella estaría dispuesta a ayudar a una extraña. Como si sintiera la confusión en los ojos de Elena, Doña Inés simplemente sonrió y le hizo una seña para que la siguiera. Elena dudó, pero se levantó y siguió a Doña Inés por las polvorientas calles de Puerto Escondido. Pasaron por callejones estrechos donde las casas modestas se apretujaban, donde el olor a pescado seco y el ruido de los niños jugando se mezclaban en el aire. Elena no sabía a dónde la llevaba Doña Inés, pero algo en la anciana le inspiraba confianza. Finalmente, se detuvieron frente a una pequeña tiendita al borde de la carretera, donde una mujer de mediana edad estaba ocupada cocinando. Doña Inés le dijo algo a la mujer en español, haciendo gestos hacia Elena. La joven rusa permaneció en silencio, observando, tratando de adivinar qué estaba sucediendo. Luego, Doña Inés regresó. Le entregó a Elena otra botella de agua y un pequeño sobre con medicamentos. Eran pastillas para el resfriado y la fiebre, algo que pensó que la joven podría necesitar para recuperarse por completo. Elena tomó el medicamento, sintiendo un nudo en la garganta. No podía creer que una vendedora de lotería, que probablemente también luchaba por sobrevivir, estuviera dispuesta a gastar su dinero para comprarle medicinas.
Quería hablar, quería expresar su gratitud, pero la barrera del idioma solo le permitió apretar la mano de doña Inés con lágrimas en los ojos. Doña Inés le dio una palmadita en el hombro, como una abuela consolando a su nieta, y le indicó que descansara. La mujer de la tiendita, probablemente una amiga de doña Inés, trajo una silla de plástico e invitó a Elena a sentarse. La joven se sentó, sintiendo el calor de estos extraños, y por primera vez en días sintió que no estaba sola. Pero dentro de Elena, una pregunta todavía la atormentaba. ¿Cómo iba a seguir adelante? No quería ser una carga para estas buenas personas. Necesitaba encontrar una manera de sobrevivir, de valerse por sí misma. Mientras estaba sentada en la tiendita, Elena comenzó a pensar en sus opciones. Podría intentar buscar un trabajo temporal, aunque el idioma era un gran obstáculo, o podría encontrar la manera de contactar a la embajada rusa. Pero eso tampoco era fácil, ya que no tenía dinero para viajar o acceder a Internet. Cada idea la llevaba a un callejón sin salida, y el miedo se coló de nuevo en su mente. Mientras tanto, doña Inés no se fue. Se sentó cerca de Elena, continuando con la venta de los billetes de lotería que le quedaban. De vez en cuando, miraba a la joven y sonreía, como queriendo decir que todo saldría bien. Elena la observó y comenzó a ver que doña Inés no era solo una vendedora común. Había algo en ella, una resiliencia, un corazón inmenso, que le recordó que ella también podía superar las pruebas. Elena se sintió avergonzada por haber pensado en rendirse, cuando una anciana con una vida tan dura como la de doña Inés todavía podía sonreír y ayudar a los demás. ¿Por qué ella, una mujer joven, no podría encontrar un camino para sí misma? Al llegar la tarde, Puerto Escondido se sumió en un atardecer vibrante. Elena, aunque todavía cansada, comenzó a sentir un rayo de esperanza. Decidió que no podía quedarse allí. Tenía que actuar. Se volvió hacia doña Inés. Intentó usar el lenguaje corporal para preguntar si conocía algún lugar donde pudiera buscar trabajo. Doña Inés, aunque no entendió del todo, asintió y le indicó que esperara. Llamó a la mujer de la tiendita y comenzaron a hablar animadamente. Elena no entendía de qué hablaban, pero sintió el entusiasmo en su tono. Finalmente, la mujer de la tiendita se volvió hacia Elena. Usando algunas palabras simples en inglés, le explicó que podría intentar ir a un centro de asistencia al turista en el centro del pueblo. El corazón de Elena se aceleró. ¿Un centro de ayuda para turistas? Quizás esa era su oportunidad de encontrar ayuda, o al menos una dirección. Miró a doña Inés, que ya se había levantado y se preparaba para irse. Antes de partir, doña Inés metió una pequeña cantidad de dinero en la mano de Elena. Probablemente era todo lo que había ganado ese día. Elena negó con la cabeza, tratando de rechazarlo, pero la mirada firme de doña Inés la hizo ceder. Abrazó a doña Inés con fuerza. Sus lágrimas cayeron de nuevo. No era solo gratitud, sino un profundo respeto por alguien que le había enseñado una lección sobre la bondad y la fortaleza. Doña Inés se fue, dejando a Elena con una nueva esperanza. La joven se puso de pie, sosteniendo firmemente el dinero y el medicamento en su mano. Determinada a no defraudar la amabilidad de doña Inés, encontraría una manera de sobrevivir, de demostrar que la sopa y la ayuda de doña Inés no habían sido en vano. Pero lo que no esperaba era que la historia de ella y doña Inés ya había comenzado a extenderse. Las personas que presenciaron la escena en la calle, la gente en la pequeña tiendita, comenzaron a contar la historia de la mujer rusa y la anciana vendedora de lotería. La noticia se extendió rápidamente como un reguero de pólvora, y pronto todo Puerto Escondido estaba susurrando sobre una conmovedora historia. Mientras tanto, Elena comenzaba su nuevo viaje. Caminó hacia el centro del pueblo, llevando consigo esperanza y gratitud, pero el camino por delante todavía estaba lleno de desafíos. ¿Encontraría ayuda? ¿Superaría la barrera del idioma y las dificultades para empezar de nuevo? Y, sobre todo, ¿tendría la oportunidad de volver a ver a doña Inés, quien le salvó la vida, para darle las gracias de todo corazón? La historia de Elena no había terminado, y los próximos días serían
un testimonio del poder de la bondad y la perseverancia humana. Bajo el ardiente atardecer de Puerto Escondido, Elena caminó por la carretera hacia el centro del pueblo, llena de determinación pero con un toque de ansiedad. El poco dinero que doña Inés había puesto en su mano, junto con el medicamento y una botella de agua, era todo lo que tenía. No eran solo posesiones, sino símbolos de bondad, esperanza y un recordatorio de que no debía rendirse. El camino por delante era largo y polvoriento, pero cada paso era un testimonio de la transformación en su alma. De una mujer débil y desesperada, Elena ahora llevaba una pequeña llama encendida por el cuidado de una anciana vendedora de lotería. El centro de Puerto Escondido, hacia donde se dirigía Elena, era un lugar bullicioso con hoteles, restaurantes y mostradores de información turística, pero para alguien que no hablaba español y no tenía dinero, este lugar era tanto una oportunidad como un desafío. Cuando llegó al centro, ya era de noche. Las luces de neón de los restaurantes y tiendas iluminaban la calle, pero solo hicieron que Elena se sintiera más perdida. Se paró frente a un gran letrero con información en español y un poco de inglés. Intentó leerlo y, por suerte, vio una línea de texto: Centro de Asistencia al Turista Internacional. Era exactamente lo que había mencionado la mujer de la tiendita. Elena respiró hondo, se arregló el cabello empapado de sudor y entró. El espacioso lugar tenía algunos empleados trabajando. Una joven que parecía ser una empleada levantó la vista y le sonrió a Elena. Elena, aunque cansada, trató de devolverle la sonrisa. Comenzó a hablar en inglés. Su voz temblaba mientras contaba su situación. Era una turista rusa varada debido a la prohibición de vuelos, sin dinero, sin alojamiento, y acababa de pasar 3 días sin comer. La empleada escuchó, y la simpatía apareció lentamente en sus ojos. Se presentó como Sofía, una voluntaria en el centro, y prometió ayudar a Elena en todo lo que pudiera. Sofía llevó a Elena a un pequeño rincón donde había una mesa y algunas sillas. Le trajo un vaso de agua fría y algunas galletas, y comenzó a hacerle más preguntas. Elena contó toda la historia, desde su sueño de viajar por México hasta sus días varada y, especialmente, su encuentro con doña Inés. Al oír hablar de la anciana vendedora de lotería, Sofía sonrió como si ya hubiera escuchado muchas historias sobre la gente buena de esa costa. Sofía explicó que el centro podría ayudarla a contactar a la embajada rusa, proporcionarle un alojamiento temporal e incluso encontrarle un trabajo a corto plazo para que pudiera mantenerse. Las palabras de Sofía fueron como un rayo de luz en la oscuridad. Elena sintió que se le quitaba un peso de encima. Ya no tenía que vagar por las calles. Ya no tenía que temer no tener nada que comer. Pero dentro de ella comenzó a surgir otro sentimiento. Una profunda gratitud por doña Inés. Sin la sopa, sin el aliento de doña Inés, probablemente no habría tenido la fuerza para llegar allí. Le preguntó a Sofía si había alguna manera de encontrar a doña Inés de nuevo para agradecerle adecuadamente. Sofía asintió. Dijo que en Puerto Escondido, los vendedores de lotería como doña Inés a menudo tienen una ruta establecida. Prometió ayudar a Elena a encontrarla, pero primero necesitaba asegurarse de que Elena pudiera descansar y recuperarse. Esa noche, llevaron a Elena a una pequeña casa de huéspedes que el centro había arreglado. No era lujosa, solo una habitación sencilla, con una cama vieja y un ventilador ruidoso, pero para Elena era como el paraíso. Se acostó por primera vez en días y se sintió segura. Antes de quedarse dormida, pensó en doña Inés, en la sopa caliente y en los extraños que le habían tendido una mano. Se prometió a sí misma que, si superaba esta prueba, encontraría la manera de devolver el favor, no solo a doña Inés, sino a toda la tierra de Puerto Escondido. En los días siguientes, Elena comenzó un nuevo viaje. Con la ayuda de Sofía, se puso en contacto con la embajada rusa. Le prometieron ayudarla a extender su visa y encontrar una manera de que regresara a casa una vez que se levantara la prohibición de vuelos. Mientras esperaba, Sofía le presentó a Elena a un grupo de voluntarios locales
que trabajaban para ayudar a los turistas varados y a los residentes necesitados de la zona. Aunque todavía estaba débil y no acostumbrada al nuevo entorno, Elena decidió unirse. Pensó que esta era su manera de devolver el favor, de sentir que no solo estaba recibiendo, sino que también podía contribuir. El trabajo voluntario no fue fácil. Elena tuvo que aprender a comunicarse en español simple, trabajar bajo el sol intenso y, a veces, enfrentar la curiosidad de los residentes locales. Pero con cada día que pasaba, sentía que se hacía más fuerte. Ayudó a distribuir alimentos a familias necesitadas, a limpiar las playas e incluso a enseñar algunas palabras en inglés a los niños del pueblo. Las sonrisas de los niños, la sincera gratitud de los residentes, la hicieron sentir el significado de la vida. Comenzó a amar Puerto Escondido, no solo por su belleza, sino por su gente. Mientras tanto, la historia de Elena y doña Inés se había extendido por todo el pueblo. Las personas que presenciaron la escena en la calle se lo contaron a sus amigos, a sus familias, y pronto toda la comunidad comenzó a hablar de la mujer rusa y la anciana vendedora de lotería. Algunas personas incluso fueron al centro a preguntar por Elena, llevando pequeños regalos como fruta o pan. Elena se sintió conmovida por su preocupación, pero lo que más anhelaba era volver a ver a doña Inés. Le pidió a Sofía y a los voluntarios que preguntaran por ella. Describió a la anciana de cabello canoso y vestido viejo y descolorido, pero Puerto Escondido, aunque pequeño, era un lugar donde era fácil que una vendedora de lotería como doña Inés se perdiera entre la multitud. Pasó el tiempo, y Elena se adaptó lentamente a su nueva vida. Ya no era la mujer desesperada sentada al borde del camino. Había encontrado un propósito, una comunidad y una razón para seguir adelante, pero en el fondo de su corazón sabía que su viaje no estaba completo. Doña Inés, la que le salvó la vida, seguía siendo una pieza importante que necesitaba encontrar de nuevo. ¿La encontraría? ¿Tendría la oportunidad de agradecerle o incluso de hacer algo para devolverle su amabilidad? La historia de Elena continuaba, y sus días en la joya de la costa oaxaqueña traerían aún más sorpresas. El sol de la mañana se filtraba a través de las palmeras, bañando Puerto Escondido en un cálido resplandor dorado. Elena se despertó en su pequeña habitación alquilada, sintiendo una nueva energía con cada respiración. Había pasado casi un mes desde que se desmayó al borde del camino, y su vida había cambiado por completo. De ser una turista perdida, se había convertido en parte de la comunidad de voluntarios del pueblo, impulsada por la gratitud y la determinación de devolver el favor a esta tierra. Pero en su corazón, la imagen de doña Inés, la mujer de la sopa que le salvó la vida, seguía siendo un anhelo constante. Quería volver a verla, agradecerle, contarle cómo esa sopa había cambiado su vida. Todos los días, Elena dedicaba su tiempo a trabajar con el grupo de voluntarios. Juntos distribuían alimentos a familias necesitadas, limpiaban las playas sucias y organizaban pequeñas clases para los niños. Aunque el trabajo era duro, Elena encontraba alegría en cada sonrisa de las personas a las que ayudaba. Aprendió algunas frases sencillas en español como «¿Cómo está?», «Gracias» y «Qué bien», lo suficiente para conversar con los residentes locales. Los niños del pueblo la adoraban. La llamaban Maestra Elena, y les encantaba escuchar sus historias sobre la lejana Rusia. Cada vez que miraba sus ojos claros, Elena recordaba la mirada bondadosa de doña Inés y se decía a sí misma que tenía que encontrarla. Sofía, la voluntaria del centro de asistencia, se había convertido en la mejor amiga de Elena. No solo la ayudó a adaptarse, sino que también la ayudó en su búsqueda de doña Inés. Preguntaron en todos los mercados, callejones y puestos de comida callejera. Describieron a la anciana de cabello canoso, vestido viejo y descolorido, y un fajo de billetes de lotería en la mano. Pero Puerto Escondido, aunque pequeño, era un lugar donde los vendedores ambulantes como doña Inés podían desaparecer fácilmente entre la multitud. Alguien dijo que había visto a la anciana en el mercado nocturno. Otros decían que a menudo pasaba por la playa,
Cada pista le daba esperanza a Elena, pero también terminaba en decepción. Empezó a preocuparse. ¿Seguiría allí doña Inés? ¿Estaría bien de salud? Esas preguntas pesaban en su corazón. Mientras tanto, la historia de Elena y doña Inés había trascendido Puerto Escondido. Una publicación en las redes sociales de un testigo en la pequeña tiendita se había vuelto viral rápidamente. La publicación contaba la escena de una mujer extranjera debilitada y una anciana vendedora de lotería que le tendió una mano. Venía acompañada de un llamado a todos para que difundieran la bondad. Miles de compartidos, cientos de comentarios. La historia conmovió no solo a los mexicanos, sino también a los turistas internacionales. Mucha gente empezó a llamarla la historia de la sopa, un símbolo de la bondad en tiempos de dificultad. Elena, sin saber de su creciente fama, se había convertido en una inspiración para muchos. Una tarde, mientras Elena ayudaba al grupo de voluntarios a distribuir alimentos en una comunidad humilde, Sofía llegó corriendo con una cara feliz. La llevó a un rincón y le dijo que tenía noticias sobre doña Inés. Un vendedor del mercado nocturno dijo que la anciana solía aparecer cerca de la playa por la noche, vendiendo billetes de lotería a los turistas. Elena sintió que su corazón se aceleraba. No podía esperar más. Esa noche, decidieron ir a la playa, con la esperanza de encontrar a doña Inés. Bajo la luz de la luna, la playa de Puerto Escondido brillaba como una pintura. El sonido de las olas, las risas de los turistas, todo creaba una escena pacífica, pero Elena solo estaba concentrada en encontrar una sombra familiar. Caminaron por la orilla, preguntando a cada vendedor, a cada turista. Cada vez que veía a una anciana, Elena contenía la respiración, solo para decepcionarse de nuevo al descubrir que no era doña Inés. Después de más de 2 horas de búsqueda, Sofía comenzó a preocuparse de que hubieran llegado en el momento equivocado. Pero Elena no se rindió. Se detuvo y miró hacia el mar, susurrando para sí misma: «Abuelita, tengo que encontrarte. Te debo mucho». Como un milagro, Sofía le tomó la mano. Señaló un rincón de la playa. Allí, bajo una luz tenue, una anciana de cabello canoso sostenía un fajo de billetes de lotería, caminando lentamente. Elena sintió un nudo en la garganta. Se acercó rápidamente a la anciana, su corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a estallar. Cuando se acercó, la reconoció de inmediato. Era doña Inés. El vestido viejo y descolorido, las manos delgadas y la mirada bondadosa eran inconfundibles. Elena gritó: «Doña Inés», aunque sabía que quizás no la entendería a la distancia. Doña Inés levantó la vista hacia la mujer rusa con una mirada de sorpresa. Elena no pudo contenerse. Corrió y la abrazó con fuerza. Sus lágrimas cayeron, mezclándose con su sonrisa feliz. Doña Inés, aunque no entendía lo que estaba pasando, le dio una palmadita en la espalda, tal como lo había hecho en la calle ese día. Sofía se acercó y le explicó a doña Inés en español. Le contó que Elena la había estado buscando por todas partes para agradecerle, que la sopa y su amabilidad le habían salvado la vida. Doña Inés escuchó, sus ojos brillaban de emoción. Sonrió y dijo con voz temblorosa: «Pobre niña, solo hice lo que creí correcto». Esas simples palabras, aunque Elena no las entendió del todo, le transmitieron su sinceridad. Tomó la mano de doña Inés, intentando usar las palabras en español que había aprendido. «Muchas gracias, doña Inés. Usted es muy amable». Doña Inés sonrió. La sonrisa era tan cálida como la luz de la luna sobre el mar. Ese momento, bajo el cielo de Puerto Escondido, fue un retrato de la bondad. Elena, la mujer que pensó que no sobreviviría, ahora estaba junto a la persona que le salvó la vida. Pero su historia no terminaba ahí. Este encuentro no era solo para agradecer, sino el comienzo de una gran decisión en su vida. Bajo la brillante luz de la luna en la playa de Puerto Escondido, el momento en que Elena abrazó a doña Inés fue como una hermosa nota en la sinfonía de la compasión humana. Sus lágrimas cayeron no solo de alegría por reencontrarse con su salvadora,
sino por una profunda gratitud hacia un corazón inmenso en el pequeño cuerpo de la anciana vendedora de lotería. Doña Inés, con una sonrisa afectuosa, le dio una palmadita en la espalda como queriendo decir que todo estaría bien, que la bondad no necesita recompensa. Pero para Elena este encuentro era más que un agradecimiento. Era una promesa, la decisión de que haría algo para devolver el favor, no solo a doña Inés, sino a toda la tierra mexicana que le había tendido una mano en su momento de necesidad. Sofía, la amiga voluntaria, presenció el momento en silencio. Le tradujo las palabras de Elena a doña Inés, diciendo que la joven rusa la había estado buscando por todas partes para agradecerle, que la sopa y su amabilidad le habían salvado la vida. Doña Inés escuchó. Sus ojos brillaron de emoción, pero simplemente agitó la mano y dijo con voz sencilla: «No tengo mucho, así que solo ayudo con lo que puedo». Esas palabras, aunque simples, fueron como una gran lección para Elena. Se dio cuenta de que la bondad no tiene por qué ser grandiosa, no es necesario ser rico. Una sopa, una pastilla o una sonrisa pueden cambiar un destino. Esa noche, Elena invitó a doña Inés a un pequeño restaurante en la playa, donde usó el poco dinero que había ganado con su trabajo voluntario para comprar una comida sencilla. Se sentaron juntas bajo la luz tenue, junto a mariscos frescos y un plato de arroz caliente. Aunque no entendían el idioma de la otra, se comunicaron a través de sus ojos, sus sonrisas y sus gestos sinceros. Elena intentó contarle a doña Inés su viaje, sus días de voluntariado, y cómo Puerto Escondido se había convertido en su segundo hogar. Doña Inés escuchó. De vez en cuando asentía, como una abuela orgullosa de su nieta. Ese encuentro no solo calentó el corazón de Elena, sino que también le inspiró una gran idea. En sus días de voluntariado, había visto las dificultades de los residentes locales, especialmente de personas como doña Inés, que luchaban por sobrevivir, pero siempre estaban dispuestas a ayudar a los demás. Pensó que tenía que hacer algo para ayudarlos, para difundir la bondad que doña Inés le había mostrado. Esa idea comenzó como un pequeño destello, pero gradualmente se convirtió en un fuego ardiente en su corazón. Quería establecer un proyecto, un programa para ayudar a los vendedores ambulantes, a los trabajadores humildes del pueblo, para que pudieran tener una vida mejor. Elena compartió esta idea con Sofía al día siguiente. Dijo que quería organizar un fondo de apoyo donde la gente pudiera donar dinero para comprar alimentos, medicinas o incluso ofrecer capacitación de habilidades para personas como doña Inés. Sofía, con su experiencia en voluntariado, apoyó la idea de inmediato. Sugirió que podrían empezar de a poco, pidiendo ayuda a la comunidad local y a los turistas. Elena, aunque sabía que no tenía muchos recursos, estaba decidida a empezar. Pensó que si doña Inés había usado su poco dinero para salvarla, ella también podría encontrar una manera de crear un milagro a partir de cosas pequeñas. En los días siguientes, Elena y Sofía se pusieron a trabajar. Fueron a los mercados, restaurantes e incluso a los hoteles para compartir la historia de Elena y doña Inés y pedir donaciones. Elena, aunque la barrera del idioma seguía siendo un desafío, aprendió a contar su historia con sinceridad. Se paraba frente a la gente con voz temblorosa, relatando los 3 días sin comida, la sopa que le salvó la vida y la bondad de una humilde abuela. Cada vez que contaba la historia, sus ojos brillaban y los oyentes se quedaban en silencio, sintiendo el poder del relato. Mucha gente sacó sus carteras, donando pequeñas cantidades. Algunos turistas, conmovidos por la historia, prometieron compartirla en las redes sociales para difundirla aún más. Pronto, el proyecto de Elena tomó forma. Lo llamaron la Sopa de la Esperanza, un nombre inspirado en la sopa de doña Inés y los vibrantes atardeceres de Puerto Escondido. El fondo comenzó distribuyendo alimentos y medicinas a los vendedores ambulantes del pueblo. Elena, con la ayuda de Sofía y los voluntarios, entregó personalmente los paquetes de ayuda. Cuando le dio una bolsa de arroz y una caja de medicinas a otro anciano vendedor de lotería, vio el brillo en sus ojos.
igual que el que ella debió tener al mirar a doña Inés. Ese momento le hizo sentir que estaba haciendo lo correcto, que la bondad puede extenderse como las olas en el mar. Pero el viaje de Elena no siempre fue fácil. Recaudar fondos no era sencillo, y había días en que se sentía agotada por el trabajo incesante. Algunas personas dudaban de sus intenciones, pensando que solo era una turista extranjera en busca de fama. Esos susurros lastimaban a Elena, pero no se rindió. Pensaba en doña Inés, en su fortaleza, y se decía a sí misma que tenía que continuar. Cada vez que sentía ganas de rendirse, recordaba la sopa caliente, la mirada afectuosa de doña Inés, y eso le daba la fuerza para seguir adelante. Mientras tanto, la historia de la sopa de la esperanza se extendió aún más. Un canal de televisión local contactó a Elena, queriendo entrevistarla a ella y a doña Inés para contar su historia. Elena, aunque tímida, aceptó porque pensó que era su oportunidad de agradecer a doña Inés frente a todo el mundo. Invitó a doña Inés a la entrevista, y por primera vez, la humilde abuela se paró frente a una cámara. Cuando el reportero le preguntó por qué había ayudado a una extraña, doña Inés simplemente sonrió y dijo, porque la niña necesitaba ayuda. Eso fue todo. Esa simple respuesta hizo llorar a millones de televidentes, y la sopa de la esperanza recibió más apoyo que nunca. Elena, de ser una mujer desesperada, se había convertido en una llama de inspiración. Pero sabía que su viaje no había terminado. Quería hacer más, quería expandir la sopa de la esperanza. Y, sobre todo, quería asegurarse de que doña Inés, la que cambió su vida, tuviera una vida mejor. El sol de la mañana se filtraba a través de las palmeras, bañando Puerto Escondido en una luz suave. Elena estaba de pie en la playa, mirando el vasto océano azul, llena de emociones encontradas. Su proyecto, la sopa de la esperanza, había comenzado a extenderse, dando esperanza a los vendedores ambulantes y trabajadores humildes del pueblo. Pero en el fondo de su corazón, sabía que todo el éxito se originaba en un plato de sopa caliente, en la bondad de doña Inés. Su historia ya no era solo un recuerdo, sino un símbolo de bondad que inspiraba a miles de personas. Sin embargo, el viaje de Elena no había terminado. Quería hacer más, no solo para pagarle a doña Inés, sino para demostrar que la bondad puede crear grandes cambios. Después de la entrevista televisiva, la sopa de la esperanza recibió una atención inesperada. Llegaron donaciones de todas partes, desde residentes locales y turistas hasta mexicanos en el extranjero. Un empresario de la Ciudad de México envió una gran suma de dinero junto con un mensaje que decía que la historia de Elena y doña Inés le había recordado el valor de la bondad. Un grupo de estudiantes de Guadalajara organizó un evento para recaudar fondos, vendiendo pequeños platos de sopa para apoyar el proyecto. Cada historia, cada acción, conmovió a Elena. Se dio cuenta de que la sopa de doña Inés no solo le había salvado la vida, sino que también estaba cambiando la vida de muchas personas. Con la ayuda de los nuevos recursos, Elena y Sofía expandieron el proyecto. No solo distribuyeron alimentos y medicinas, sino que también comenzaron a organizar talleres de capacitación para los vendedores, clases que les enseñaban a administrar sus finanzas, a aprender inglés básico para comunicarse con los turistas e incluso a hacer artesanías para vender. Elena, aunque no era una experta, dedicó tiempo para ayudarlos a aprender. A menudo pensaba en doña Inés cuando estaba frente a la clase, preguntándose si la anciana estaría orgullosa de lo que estaba haciendo. Cada sonrisa de los participantes en la clase era un recordatorio de que estaba haciendo lo correcto, que la bondad puede extenderse como las olas en el mar. Pero en medio de los éxitos, Elena también enfrentó muchos desafíos. Gestionar un proyecto en crecimiento no era fácil. Tuvo que aprender a administrar las finanzas, coordinar a los voluntarios y resolver pequeños conflictos dentro del grupo. Había días en que se sentía débil, sentada sola en su habitación alquilada, preguntándose si tenía la fuerza suficiente para continuar. Los susurros de duda de algunas personas, que pensaban que solo buscaba fama, todavía se escuchaban de vez en cuando.
pero cada vez que eso sucedía, Elena recordaba a doña Inés, su resiliencia, y se decía a sí misma que no debía rendirse. Si doña Inés había vivido con bondad toda su vida, a pesar de las dificultades, ella también podría superar estos desafíos. Una tarde, mientras Elena distribuía comida en un mercado, de repente recibió noticias de Sofía. Doña Inés, la persona a la que siempre intentaba cuidar, se había enfermado. Un vendedor que la conocía dijo que la anciana no había podido vender billetes de lotería en varios días porque su salud se había debilitado. Elena sintió que se le encogía el corazón. Inmediatamente fue con Sofía a la modesta casa donde vivía doña Inés, una habitación muy pequeña. Las paredes estaban desconchadas y el techo oxidado. Cuando entraron, vieron a doña Inés acostada en una cama vieja, con el rostro pálido pero aún sonriendo al reconocerla. Elena le tomó la mano, con lágrimas en los ojos. Le preguntó a Sofía, y se enteró de que doña Inés había tenido fiebre y tos durante días, pero no tenía dinero para ir al médico. Elena sintió como si le hubieran apuñalado el corazón. La mujer que le salvó la vida, que le dio todo lo que tenía, ahora estaba sufriendo sola. Sin dudarlo, Elena llevó a doña Inés a una clínica cercana. Usó dinero del fondo de la Sopa de la Esperanza para pagar la consulta y los medicamentos. El médico dijo que doña Inés solo tenía una infección leve, pero que si no se trataba, la situación podría empeorar. Elena respiró aliviada, pero sabía que tenía que hacer más para asegurarse de que doña Inés nunca más tuviera que vivir en la pobreza. Después de que doña Inés se recuperó, Elena decidió invitarla a vivir con ella y los voluntarios en una casa comunal que el grupo había alquilado. Al principio, doña Inés se negó, diciendo que no quería ser una carga, pero Elena insistió con paciencia y sinceridad, diciendo que esta era su manera de pagarle. Tú me salvaste, ahora déjame cuidarte. Finalmente, doña Inés aceptó, y por primera vez en muchos años, vivió en una casa decente con suficiente comida y nuevos amigos. Cada vez que Elena veía reír a doña Inés, sentía que su corazón se calentaba. Mientras tanto, la Sopa de la Esperanza seguía creciendo. El proyecto no solo ayudó a los residentes de Puerto Escondido, sino que también inspiró a otras comunidades en México. Un grupo de voluntarios de Chiapas contactó a Elena queriendo aprender de su modelo. Una organización no gubernamental internacional ofreció una asociación prometiendo apoyo financiero para expandir el proyecto. Elena, de ser una mujer varada al borde del camino, se había convertido en una líder, una llama de inspiración. Pero siempre le recordaba a todos que todo comenzó con doña Inés, con un pequeño plato de sopa que contenía un océano de bondad. Sin embargo, Elena también comenzó a enfrentar una gran pregunta: ¿cuál sería su futuro? La embajada rusa anunció que los vuelos internacionales se reanudarían pronto y que podría volver a casa si quería. Pero cuando pensaba en dejar Puerto Escondido, en dejar a doña Inés y la Sopa de la Esperanza, sentía una gran tristeza. Había encontrado un propósito en la vida aquí, en medio de las olas y la gente de corazón cálido. ¿Debería quedarse y continuar su misión? ¿O debería volver a Rusia y comenzar una nueva vida, llevando consigo las lecciones de esta costa? Esa pregunta la atormentaba, pero sabía que, sin importar su decisión, doña Inés y Puerto Escondido siempre serían parte de su corazón. Era temprano en la mañana en la costa de Puerto Escondido, cuando los primeros rayos de sol se filtraban a través de las palmeras. Elena estaba de pie frente a la casa comunal de los voluntarios, sosteniendo una taza de café aromático. Miró a doña Inés, ahora mucho más fuerte, sentada en una pequeña silla afuera, sonriendo mientras hablaba con un joven voluntario. Esa imagen simple pero cálida llenó el corazón de Elena de alegría. La Sopa de la Esperanza, el proyecto que construyó con Sofía a partir de su propia historia, se había convertido en un fuego que calentaba no solo a los necesitados del pueblo, sino también a su propia alma. Pero en medio de los días ocupados y significativos, una gran pregunta seguía en su mente.
¿A dónde iría y qué haría? Cuando se reanudaron los vuelos internacionales, el anuncio de la embajada rusa llegó como una ráfaga de viento repentina. Después de casi un año de estar varada, Elena ahora tenía la oportunidad de regresar a su tierra natal. Su familia en Rusia, que se había preocupado por ella durante tanto tiempo, llamaba constantemente. La instaban a volver a casa, le hablaban del frío invierno, de las cenas familiares y de una vida estable que la esperaba. Pero cada vez que pensaba en dejar Puerto Escondido, Elena sentía un vacío. Esta costa, con sus olas, su bullicioso mercado y su gente de corazón cálido como doña Inés, se había convertido en su segundo hogar. La sopa de la esperanza era su pasión, la prueba de su gratitud y su perseverancia para superar las dificultades. ¿Podía dejarlo todo atrás? Elena decidió tomarse un tiempo para pensar. A menudo caminaba por la playa por la noche, dejando que el sonido de las olas y la brisa marina la ayudaran a pensar. En una ocasión, se sentó en la arena, mirando el horizonte donde el cielo y el mar se fusionaban. Pensó en su viaje, de ser una mujer ayunando al borde del camino, a ser la líder de un proyecto que cambió la vida de cientos de personas. Pensó en doña Inés, que no solo le salvó la vida, sino que también le enseñó que la bondad es la mayor fortaleza, y pensó en sí misma, en lo que quería dejar en este mundo. Mientras reflexionaba, se dio cuenta cada vez más de que Puerto Escondido le había dado un propósito, una nueva familia y una razón para vivir. Mientras tanto, la sopa de la esperanza seguía fortaleciéndose. Con el apoyo de ONGs y la comunidad internacional, el proyecto no solo ayudó a los residentes de Puerto Escondido, sino que también se expandió a los estados vecinos. Elena y Sofía organizaron talleres, compartiendo su modelo con otros grupos de voluntarios. Se creó un canal de YouTube que contaba las conmovedoras historias de las personas ayudadas por el proyecto, y cada video atraía miles de visitas. Elena, aunque tímida frente a la cámara, se convirtió lentamente en un rostro familiar que representaba el espíritu de la bondad. Pero siempre enfatizaba que todo comenzó con doña Inés, con un pequeño plato de sopa que encendió su corazón. Doña Inés, que ahora vivía con el grupo de voluntarios, se había convertido en una parte esencial de la sopa de la esperanza. Aunque era mayor, todavía quería participar en las actividades, desde envolver regalos para los necesitados hasta hablar con los jóvenes voluntarios. Elena a menudo la encontraba contando historias, con la voz temblorosa pero llena de orgullo, sobre sus días vendiendo billetes de lotería. Esas historias no solo inspiraban al grupo, sino que también le recordaban a Elena que doña Inés no era solo su salvadora, sino un símbolo de resiliencia y bondad incondicional. Un día, mientras Elena se preparaba para un gran evento de recaudación de fondos en el centro de Puerto Escondido, Sofía le trajo una sorpresa. Una organización internacional había ofrecido patrocinio para convertir la Sopa de la Esperanza en una organización formal, sin fines de lucro, con Elena como directora. Querían que viajara a otros países, compartiera su historia y estableciera proyectos similares. Esa oferta era tanto una oportunidad como un desafío. Significaba que podría llevar la bondad de doña Inés al mundo, pero también podría tener que dejar Puerto Escondido por algún tiempo. Elena sintió que su corazón se dividía. Quería quedarse al lado de doña Inés y la comunidad que le había dado todo, pero también quería difundir su historia para que el mundo supiera que un plato de sopa puede cambiar una vida. Elena decidió pedirle consejo a doña Inés. Una noche, se sentó a su lado bajo la cálida luz amarilla de la casa comunal. A través de Sofía, le contó sobre la oferta y su preocupación. Doña Inés escuchó. Sus ojos bondadosos la miraban fijamente. Cuando Elena terminó de hablar, le tomó la mano y dijo lentamente: «Hagas lo que hagas, mi niña, mientras estés feliz y ayudes a los demás, yo creo en ti». Esas palabras eran simples, pero llenas de una fuerza que fue como un viento que despejó las nubes en el corazón de Elena. Se dio cuenta de que, donde quiera que fuera,
Doña Inés y Puerto Escondido seguirían siendo parte de ella. Podría llevar su historia al mundo y luego regresar para seguir construyendo la sopa de la esperanza en esta costa. Después de muchos días de reflexión, Elena tomó una decisión. Se quedaría en Puerto Escondido. Convertiría la sopa de la esperanza en una organización sólida, pero también aceptaría la invitación de viajar al extranjero cuando fuera necesario para compartir la historia y aprender. Quería equilibrar la permanencia y la difusión, no solo para ayudar a los residentes del pueblo, sino también para inspirar a otras comunidades. Esa decisión la hizo sentir aliviada. Sabía que había encontrado su camino. Un camino iluminado por la bondad de Doña Inés. El evento de recaudación de fondos en el centro de Puerto Escondido fue un éxito. Asistieron cientos de personas, desde residentes locales hasta turistas internacionales. Doña Inés, con un vestido nuevo que Elena le regaló, subió al escenario mientras Elena contaba su historia. Cuando habló de la sopa, de la bondad que le salvó la vida, toda la audiencia guardó silencio y luego estalló en aplausos. Elena miró a Doña Inés. Miró los rostros felices entre la multitud y sintió un profundo orgullo. Sabía que, sin importar el futuro, la historia de ella y Doña Inés seguiría siendo un fuego que nunca se extinguiría. El cielo de Puerto Escondido ardía al atardecer, mientras las olas besaban suavemente la arena dorada. Elena estaba en la playa donde había reencontrado a Doña Inés, bajo la luz de la luna, llena de emoción. Había pasado más de un año desde que se desmayó al borde del camino, y la sopa de Doña Inés no solo le había salvado la vida, sino que también le había abierto un viaje maravilloso. La sopa de la esperanza, de ser una pequeña idea, se había convertido en una organización formal sin fines de lucro que daba esperanza a miles de personas necesitadas. Pero para Elena, lo más importante no eran las cifras, sino la mirada de orgullo de Doña Inés, las sonrisas de las personas a las que ayudaba y la sensación de haber encontrado su verdadero hogar. La decisión de quedarse en Puerto Escondido, pero seguir difundiendo la historia en el mundo, le dio a Elena una dirección clara. Ella y Sofía, junto con el creciente equipo de voluntarios, continuaron expandiendo la sopa de la esperanza. Construyeron un pequeño centro en el pueblo donde no solo distribuían alimentos y medicinas, sino que también organizaban talleres de capacitación, desde costura hasta la elaboración de artesanías. Personas como Doña Inés, que luchaban por sobrevivir, ahora tenían la oportunidad de aprender nuevas habilidades, ganar ingresos adicionales y vivir una vida más estable. Cada vez que Elena las veía salir de clase con confianza, sentía que su corazón se calentaba. Doña Inés, que ahora era la abuela de todo el grupo de voluntarios, mantenía su sonrisa afectuosa y su corazón inmenso. Aunque ya no necesitaba vender billetes de lotería bajo el sol abrasador, todavía quería participar en las actividades de la sopa de la esperanza. A menudo se sentaba a envolver regalos para los necesitados, a contarles cuentos a los niños y a veces simplemente se sentaba junto a Elena, sosteniendo su mano como una verdadera abuela. En esos momentos, Elena sentía un profundo amor que no necesitaba palabras para expresarse. Sabía que, donde quiera que fuera, Doña Inés sería su guía. La historia de Elena y Doña Inés, a través de la sopa de la esperanza, había trascendido las fronteras de Puerto Escondido. Una organización internacional invitó a Elena a Europa para compartir su historia en una conferencia sobre bondad y desarrollo comunitario. Llevó una foto de Doña Inés, de la sopa y de la gente de Puerto Escondido. Contó su viaje frente a cientos de personas. Cuando terminó su discurso, toda la audiencia se puso de pie y aplaudió, y muchas personas lloraron. Elena estaba en el escenario, pensando en Doña Inés, y diciéndose a sí misma que todo lo que hacía era para que Doña Inés estuviera orgullosa de ella. Ese viaje no solo difundió la historia, sino que también atrajo grandes donaciones que ayudaron a la sopa de la esperanza a expandir más proyectos. Pero en medio de los éxitos, Elena nunca olvidó los días difíciles. A menudo regresaba a la calle donde se había desmayado,
Se sentaba bajo el árbol y recordaba el momento en que apareció doña Inés. Esos recuerdos le recordaban que, sin importar cuánto hubiera logrado, seguía siendo la mujer que había ayunado, la mujer que había perdido la esperanza. Y solo gracias a la bondad de una extraña, había llegado a donde estaba ahora. Decidió colocar un pequeño letrero en el centro de la sopa de la esperanza con las palabras grabadas. Todo comenzó con un plato de sopa. Esas palabras no eran solo un tributo a doña Inés, sino un recordatorio de que la bondad, por pequeña que sea, puede cambiar el mundo. Una tarde, mientras Elena y doña Inés estaban sentadas juntas en la playa mirando el atardecer, ella tomó la mano de doña Inés y dijo, a través de un intérprete: «Doña Inés, me quedaré aquí para siempre. Quiero que Puerto Escondido sea mi hogar y quiero seguir ayudando a personas como usted, que me ayudaron a mí». Doña Inés sonrió, sus ojos brillaban de felicidad. No dijo mucho, solo le dio una palmadita en la mano a Elena, pero su mirada lo dijo todo. Para ella, Elena no era solo la mujer que había salvado, sino una hija, una persona que había difundido su bondad por el mundo. La historia de Elena y doña Inés, aunque se había extendido por todas partes, nunca perdió su poder. Cada persona que escuchaba la historia sentía algo: conmoción por la situación de Elena, miedo al pensar en sus días de soledad, esperanza cuando apareció doña Inés y orgullo por la forma en que ella devolvió el favor. Algunas personas sintieron alarma, enojo por las dificultades que enfrentó Elena, pero todos estuvieron de acuerdo en que esta historia era un llamado, un recordatorio de que la bondad puede superar todas las barreras, desde el idioma hasta la nacionalidad. La sopa de la esperanza ahora no es solo un proyecto, sino un movimiento. Muchas comunidades en México, e incluso en todo el mundo, están comenzando a imitarlo, creando sus propias sopas de la esperanza, acciones pequeñas pero significativas. Elena, de ser una turista varada, se convirtió en un símbolo de gratitud y resiliencia, pero siempre dice que ella no es la protagonista. La protagonista es doña Inés, la sopa, la calidez del pueblo mexicano que le dio una nueva vida. Cuando el atardecer finalmente se hundió en el mar de Puerto Escondido, Elena se levantó, tomó la mano de doña Inés y caminaron hacia la casa comunal. Sabía que, sin importar lo que deparara el futuro, continuaría este viaje, llevando la bondad de doña Inés a todas partes. Su historia, como las olas, siempre golpeará la orilla, extendiéndose e inspirando a quienes creen en el poder de la compasión humana. Muchas gracias por leer esta emotiva historia. Si te ha gustado el viaje de Elena y doña Inés, comparte este relato para descubrir más historias significativas. Deja un comentario, comparte tus sentimientos y juntos difundamos la bondad a todos.